Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta charla conversa, día miércoles 5 de agosto del año 2020. Sean todos bienvenidos a esta charla conversa. Hoy tenemos una charla conversa muy entretenida. Vamos a hablar de deportes. Hoy el invitado de hoy es el señor José Luis Mora, hombre de deportes, hombre de radio y TV, comunicador social, le gusta el deporte. Y vamos a hablar de todo un poco hoy. Espero que no se la pierdan. Va a estar muy interesante. Ya de todas maneras ya llegó. Vamos a empezar porque el tiempo es oro. Ya le hice la invitación. Cuando que se conecta el señor José Luis Mora. Bueno, ahí está. Buenas noches. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, bien. ¿Y tú, Felipe, cómo andas? Gracias a Dios. Vamos a decirte que bien para no entrar en detalles. Aquí en cuarentena igual, a pesar de la... Sí, se ve bien. Perfecto. Y Okay. escucho bien. A pesar de la cuarentena, como te venía diciendo, hoy hubo 7.100 casos y hubieron 127 muertos. Pero bueno, apostando todavía, el gobierno está apostando todavía a la conciencia social y vamos a ver qué pasa, pero estamos tratando de que llegue todo a una normalidad, aparentemente. Bueno, como dicen, la nueva normalidad, ¿no? Sí, claro, la nueva normalidad. Enviándole un saludo al profesor Gustavo Massa que se está conectando desde temprano. Saludos, profesor. Y también al señor Bruno Méndez, a Benefamilia también. Primero que nada, José Luis, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. En verdad que yo me siento complacido de tenerte como invitado en esta charla conversa donde vamos a tratar de hablar de todo el deporte para las personas que se conectan y para yo también aprender un poquito más. No, vale, un placer para mí, Felipe, tu invitación y bueno, listo para conversar y pasar un rato agradable, ¿no? Perfecto, esa es la idea. José Luis, empezamos como una película de Tarantino, de atrás para adelante. ¿Qué está haciendo actualmente José Luis Mora? Mira, en este momento estamos en la casa tratando de esperar que pase toda esta situación, ¿no? Para poder reactivar todas las actividades, pero desde el año 2017, que fue el año en que me mudé para Estados Unidos, he estado trabajando con MLB en el área de Advanced Media, en lo que es la parte de la app de AtBat, allí donde se colocan todo lo que son los juegos, los highlights de los juegos. Y bueno, he estado desde el 2017 hasta este año. Sin embargo, este año ha sido atípico. Las grandes ligas han reactivado sus actividades, pero tú sabes, todo trabajando a media máquina. Y bueno, este año vamos a estar en stand-by hasta que, bueno, se reanude todo de manera normal para la próxima campaña, ¿no? Pero es lo que he venido haciendo desde que estoy en Estados Unidos. Ahora, la aplicación está funcionando como tal. Sí, está funcionando, pero vuelvo y te repito, como te digo, todo está trabajando a media máquina, no en su totalidad la capacidad. Y bueno, entonces en este momento hemos hecho una pausa hasta que se reanude la actividad y el departamento completo y todo para la próxima campaña. Es una monstruosidad esa aplicación. Yo la tenía el año pasado, compré teléfono, no la he instalado, pero eso es una monstruo de aplicación para eso. Está actualizada al momento los resultados. No, eso era para estar actualizado. Sí, es un departamento grandísimo donde trabajan muchas personas, inclusive a nivel de inglés y en español. Y bueno, como te digo, pues cuando está trabajando a su total de capacidad, imagínate la gran cantidad de información que se genera en cada uno de los estadios, es tremenda, ¿no? A nivel de lo que son las jugadas al momento, las descripciones, o sea, porque hay diferentes áreas, ¿no? Pero sí, como tú lo dices, una aplicación bastante completa y que tiene todo al momento, ¿no?
¿Tú estás trabajando en qué parte? ¿En la parte de sistema o en la parte Highlights. Ok, claro. Sí, trabajando con los videos en la parte de highlights, traduciendo de inglés a español. Bueno, y en eso andamos, es lo que hemos venido haciendo durante estos años, ¿no? Claro que sí. Se conectó mi pana Mario Viloria de Contacto Beisbolístico. Saludos, mi pana. Espero que estés bien. Gracias por conectarte. Estuve viendo el like que tuviste con Liu y estuvo bueno la partecita que pude ver. Estuvo bueno. Ajá. José Luis, vamos a remontarnos a tus inicios. ¿De dónde nace? Eres ingeniero de sistema. ¿De dónde nace esa necesidad de querer pertenecer al deporte de modo comentarista? O sea, ¿de dónde nace esa pasión o cómo se te da eso? Mira, eso fue desde muy pequeño, ¿no? La afición por el deporte cuando ah, tú eres muy pequeño y empiezas a practicar deportes, empiezas a ver juegos, a ver diferentes atletas que se destacan, como que te empieza a llamar la atención por hacerlo, ¿no? Como tú sabes, nosotros los varones somos muy inquietos, queremos estar todo el tiempo corriendo. Yo tengo un niño de 6 años Sí, y quiere estar todo el tiempo en actividad de manera permanente. Bueno, así lo veo yo ahora que soy padre. Cuando uno era pequeño, yo me imagino que los padres de uno también lo veían así, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás en el colegio, la escuela, están los amiguitos, todo el mundo está detrás de un balón o de un guante y una pelota, algunos quieren jugar básquet, entonces, bueno, tú sabes, todo eso empieza a generar y a despertarte todo ese interés, siempre quieres hacer algo. Y yo cuando muy pequeño practiqué muchísimo deporte, practiqué fútbol, practiqué tenis, practiqué básquet, béisbol, hice natación. Entonces todas esas cosas te van haciendo que te llame la atención, pero todo eso viene precisamente de tú ver el deporte en los medios de comunicación. Es algo a lo que tú no estás ajeno. Obviamente después, en esa época, cuando yo estaba niño, no había una masificación en los medios como hoy en día, con el tema de las redes sociales, pero sí había muchos deportes a nivel de televisión. No existía el internet. Lo que tú podías era ver o la televisión, juegos en vivo o diferido, o ir a un estadio o a un tabloncillo o a cualquier sitio a ver deportes en vivo. Era lo que había, o podías ver los juegos diferidos, ¿no? Entonces todo eso venía de allí. Cuando tú empiezas a ver todo lo que son todos esos deportes a nivel de medios, bueno, te despierta la pasión por practicarlo. Y yo creo que por allí vino mucho de eso. Cuando tú eres niño y entras a un estadio de béisbol, o entras a un hipódromo, o vas a un juego de básquet. Yo digo que cada uno tiene su punto, pero una de las cosas más impresionantes es cuando tú entras a un estadio de béisbol, pero cuando tú entras a un tabloncillo, cuando tú entras a un gimnasio de básquet y tú ves ese espectáculo, eso es una cosa muy impresionante. Eso es muy impresionante. Cuando ves un juego de la NBA en vivo, eso es impactante. Más allá del dinamismo que tiene el juego, sí. y el deporte como tal, verlo en vivo es algo extraordinario. Entonces, yo creo que todo eso viene de ver mucho deporte. No te haces ajeno a eso. En Venezuela el deporte nacional es el béisbol, más allá del crecimiento que ha tenido el fútbol, que ha tenido el básquet. El béisbol siempre va a estar, pareciera que va a estar por encima. No sabemos cómo lo van a tomar las nuevas generaciones, pero por lo menos lo que nosotros hemos vivido, eso apunta hacia eso, la Venezuela en la que crecimos. Entonces, bueno, están todo eso allí arraigado, y entonces, bueno, de ahí se despierta una pasión por todo lo que fue después incursionar más adelante, que obviamente hubo como un break en ese momento entre esos primeros pasos iniciales de ser fanático. Después vino como un periodo de espera allí hasta el momento en que tú decides tomar eso ya como algo de tu carrera. Siempre hay un tiempo, hay un lapso donde tú empiezas a crecer y empiezas
a pensar qué es lo que vas a hacer con tu vida. No necesariamente eso que tuviste cuando pequeño, ya tú, en tu adolescencia, tú pensabas que tú ibas a hacer eso. Siempre viene ese compás de espera donde empiezas a pensar en tu futuro, ¿no? Claro, y por eso es que empiezas a desarrollarte como ingeniero, a estudiar la carrera de ingeniero, y la llevas al final, al finalizar esa, es que te decides, después de ser ingeniero, a estudiar la locución deportiva. Bueno, fíjate que hubo un momento que yo pensé que podía jugar béisbol, ¿ok? Tú siempre tienes la aspiración, las ganas de hacer algo, no necesariamente eso significa que lo vas a poder hacer, pero cuando se presentan las oportunidades tú tratas de intentarlo, ¿ok? Tú piensas que puedes hasta que llegue el momento en que te das cuenta que no lo puedes hacer a un nivel profesional, vamos a hablarlo así. Y hubo un momento de mi vida donde yo lo intenté. Yo fui a algunos tryouts con equipos de grandes ligas, estuve entrenando con muchos peloteros que después terminaron siendo peloteros profesionales, que hoy son coaches, algunos de ellos son agentes, y eso me ha permitido tener una relación con muchas personas que en su momento éramos muchachos, pero que después terminaron ellos siendo profesionales, y entonces, bueno, siempre está las anécdotas que tú tienes con ellos, se encuentran contigo, saben de dónde tú vienes, las cosas que tú hiciste antes de estar donde estás, y entonces, bueno, se crea una relación allí. Yo traté de hacerlo, inclusive hubo un año donde tuve la oportunidad de entrenar toda una temporada completa con los Tigres de Aragua en la liga paralela, y entonces, bueno, entre todas esas experiencias, sin duda alguna que le fueron dando a uno una cantidad de herramientas y cosas que tú vives dentro de un terreno de juego que posiblemente te hacen entender un poco mejor las cosas cuando tú vas a trabajar detrás de los micrófonos, porque tienes una experiencia claro, de haber estado entrenando, de estado haciendo ejercicio físico, de estar haciendo infield, de tomar prácticas de bateo, tomando rolling, haciendo jugadas de doble play, muchas cosas que cuando tú las vives, tú las entiendes diferente, ¿no? Entonces, bueno, hubo ese momento, ese periodo, hasta que, bueno, llegó un punto en donde me di cuenta que las condiciones no me iban a permitir ser un pelotero profesional, y yo dije, bueno, voy a graduarme, ¿qué otra cosa me gusta? Entonces, me gustaba la informática. Era una época donde las computadoras, mi mamá era analista de sistemas, obviamente también hay algo allí que viene de atrás, y entonces, bueno, se te despierta la pasión. Yo siempre me consideré que fui bueno en matemáticas, entonces todas esas cosas de los números, el tema de las computadoras, todo eso llegó un momento que esto me despertó mucho la pasión de hacer ese tipo de cosas, y decidí estudiar ingeniería en información. Entonces, bueno, ahí empezó la carrera de ingeniero en informática. Eso me llevó a ver muchos más números, a ver física, y te voy a explicar ahora por qué te estoy diciendo el punto de la física. Eso lo vamos a tocar más adelante. Vi materias como física, vi algoritmos, vi matemáticas, vi contabilidades, vi lenguajes de programación, vi estadística, las materias de estadística como tal. Entonces empecé a entender una cantidad de cosas que llegó un momento en donde yo tuve que tomar la decisión de cuál iba a ser mi tesis de grado. Entonces, en ese momento fue cuando se me prende la chispa, y yo digo, ya va, una tesis de grado, todo el que hace una tesis de grado sabe que tiene que tratar de hacer una tesis de grado de algo que le apasione, porque claro, es un trabajo muy complejo, de muchas horas de trabajo, de dedicación, donde tienes que poner lo que estás tratando, la teoría y la práctica, ver cómo se fusionan, porque tienes que probarlo en tu exposición. Entonces son muchas cosas que tienen que ver con eso, son muchas horas de trabajo, y si no tomas un tema, y eso se lo damos como consejo a quienes vayan a hacer su tesis de grado, si no es un tema que te apasiona, va a ser un tema que lo vas a ver como
Una carga. Vamos a decir como algo pesado, como algo pesado. Si Claro. es algo que te apasiona, lo vas a hacer con todo el gusto del mundo. Y entonces fue en ese momento que yo decidí, bueno, voy a hacer una tesis de grado de qué. En ese momento yo estaba con el tema de que David Concepción estaba en las papeletas para el Salón de la Fama, de que podía ser una posibilidad. Y entonces, bueno, yo dije, ¿cómo veo yo? Quiero ver los números y quiero buscar la manera de establecer una comparación. Hoy en día hay mucha sabermetría, hay mucho béisbol analítico, pero en aquel momento no era que no existía, sí existía. Todo el análisis del béisbol viene desde inclusive de la época de Jackie Robinson, porque Brandt Rickey en su momento contrató a una persona que manejara información a nivel de estadísticas, pero especializadas. Esos son temas que vienen de mucho tiempo atrás. Hubo unos primeros ensayos en aquellas épocas. Pero bueno, se fue masificando poco a poco. Entonces yo hubo en ese momento donde yo dije, bueno, vamos a establecer la comparación de David con los candidatos. Entonces empezaban las polémicas en mi mente. ¿Cómo comparo un campo corto con un primera base? ¿Cómo lo comparo con un outfielder? Entonces la manera de tratar de establecer las comparaciones era a nivel de ofensiva. Tú podías ver cuál era el rendimiento del pelotero en relación a los otros candidatos que estaban allí, porque claro, es algo que es como neutral. Pero ¿cómo lo haces en la defensa? Entonces en aquel momento, bueno, pensábamos, bueno, hay una serie de peloteros en el Salón de la Fama. Supuestamente estos son los jugadores que están en Cooperstown y que son lo máximo dentro del béisbol. Entonces vamos a tratar de establecer cómo comparas tú, en ese caso a Concepción, con los campos cortos que estaban en Cooperstown. ¿Okay? Y en qué posición se ubicaba, ponderando las estadísticas, dándole valores a esas estadísticas, qué tanto podían pesar o no. Entonces, bueno, todo eso te iba llevando a unos valores defensivos, y después cuando tú complementabas eso con los valores ofensivos, porque el béisbol no solamente es ofensiva, la defensa juega un papel preponderante e importante dentro del juego. Entonces, bueno, tú ibas complementando y entonces tú ibas estructurando un pelotero completo. Entonces, eso me obligó a estudiar las estadísticas, la vida y las historias de la mayoría de los 252 peloteros que estaban en Cooperstown. Que yo lo venía haciendo de años atrás como afición. Pero ya en un momento en que lo voy a hacer en una tesis y voy a colocar todos esos valores en una base de datos que me permita después establecer las comparaciones, darle valores estadísticos a todo esto y establecer unos rankings que te permitieran hacer la comparación, eso tenía que exponerlo y tenía que defenderlo. Entonces ya ahí entraba un tema muy crítico de ver cómo tú analizabas esas estadísticas. Entonces, bueno, ya después de que hago eso, entonces decido yo cómo poner, después de que me gradúo, todo ese trabajo informático a disposición del deporte. Fue lo primero que vino a mi mente en el momento en que me gradué. Ahora, yendo un poquitico más atrás, cuando se da que tomas la decisión de que vas a dejar el deporte porque no caes, no tienes las condiciones, ¿cómo lo asumiste? O sea, ¿fue duro asimilarlo o se te hizo fácil? Asimilar porque son las ganas que tú quieres de jugar, pero llega y el cuerpo te dice que no, o sea, que no es. Hubo mucho choque ahí, tuviste mucho choque. En un primer momento tú como que lo sientes, ¿no? Y te lo digo ¿por qué? Porque cuando tú tomas una decisión de hacer algo, lo que menos tú estás esperando es que las cosas no se te den. Claro. Sí. Eso es primordial, eso es básico en cualquier persona. Y ese tipo de cosas la gente lo llama fracaso, yo no lo llamo fracaso. Yo eso lo llamo experiencias, porque tú no sabes cómo esas experiencias que tú estás viviendo, si tú las sabes entender y tú las sabes asimilar, más allá de que no lo hagas en ese momento porque a lo mejor no tienes la madurez de entenderlo en ese momento, sí te das cuenta más adelante de que esas cosas que mucha gente la llama fracaso son vivencias y terminan siendo cosas que se agregan a ti que te permiten después más adelante poder tener éxito en cualquier otra cosa en la vida que tú quieras hacer. Entonces, en un primer momento, tú obviamente lo primero que piensas es
sientes como que, oye, estoy tratando de hacer esto y no lo puedo, no lo logro hacer. Tú te das cuenta de repente cómo hay otras personas que hacen esas cosas con mayor facilidad de lo que tú lo haces. Entonces tú te vas dando cuenta y llega un momento en que siempre empieza la primera parte, como que tratas de engañarte tú mismo, ¿no? Tú que sí, que tú lo puedes hacer, tal. Y no es que no lo puedas lograr. Yo creo que las personas cuando hacen las cosas como tienen que hacerlas, las pueden lograr. Inclusive te puedes preparar. Hubo muchas cosas que yo hacía, por ejemplo, a mí me costaba correr. O sea, no hacía buenos tiempos en las 60 yardas. Era un pelotero que hacía por encima de los 7.5. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Me coloqué con un profesor de atletismo, empecé a correr en largo, después a correr 100 metros planos, de tal manera de practicar lo que era el arranque, ¿verdad? Esa explosión que tienes que tener al principio en el arranque. Hacía ejercicios corriendo tribunas con pesas en los tobillos, hacer subidas arrastrando de repente una carrucha llena de piedras, haciendo ejercicios hacia arriba. Cuando tú te quitas todo eso y tú vas a correr en plano, tú mejoras tu velocidad. Haciendo técnicas, saltando vallas en 100 metros planos, haciendo carreras de 300 metros para buscar resistencia. Entonces, todas esas cosas, cuando tú las combinas, si tú lo haces de manera como lo debes hacer, orientado con un profesional que te ayude a buscar eso, obviamente tú tienes que conseguir la manera de ver un resultado. Y obviamente lo hice, yo llegué a correr 6.8. Entonces, ¿la bajaste? Lo bajé. O sea, bajé de 7.5 a 6.8, 6.9. Claro. ¿Entiendes? 6.8 fue lo menos que pude hacer. Y no era un excelente tiempo, pero era un tiempo aceptable. ¿Okay? Claro, pero de 7.5 a 6.8. Claro. Lo que te quiero decir con esto es que cualquier persona que se propone hacer algo lo logra. Entonces, no es que no se pudieran hacer las cosas, sino que llega un momento en que tú decides y tomas la decisión y dices, creo que si sigo invirtiendo mi tiempo en esto, a lo mejor el resultado que estoy buscando no siento que es el que yo voy a tener, el que estoy buscando realmente. Entonces ahí es donde tú tienes que ser lo suficientemente maduro como para tomar la decisión. A veces no eres lo suficientemente maduro, el sistema mismo te saca. Entonces, claro, es lo que te decía. Claro, por eso que te lo preguntaba. Claro, entonces al principio sí, tú lo ves, te pasa, en la vida siempre pasa eso. Lo que pasa es que llega un punto, el José Luis Mora de hoy en día lo ve distinto. El de hoy en día piensa en... gracias a Dios me pasaron todas esas cosas, porque eso me ha permitido hoy en día aprender y entender un poco más que esas cosas tienen que ocurrir para que otras vengan y que esa experiencia nunca la vas a perder. Nada de lo que tú hagas en la vida lo vas a perder. Tú creas que es bueno o malo, son experiencias, claro. Y sencillamente eso te permite tomar otras decisiones basado en información. Claro, es lo que dice Jorge Bri. Todavía no, creo que no corre, José Luis, te dice. Y después que te levantaste de ese sueño, llegaste a la realidad. No, y ahora menos, con la edad que uno tiene ahora menos. Ok. Vamos a poner a jugar fútbol con Jorge Brizuela, que juega fútbol. Y él está viejito, pero todavía corre, puede correr en una cancha. Y... Viste, el José Luis de hoy día le pide permiso a un pie para mover el otro. Es cruel, ¿vale? La edad no perdona. Mira, José Luis, cuando dices que después que terminas tu tesis y ya tienes esa tesis lista, buscas la manera de implementarla al deporte, ¿cierto? ¿Cómo lo haces? ¿Lo logras? Mira, lo primero que hice es que, como ya había desarrollado lenguajes de programación, esta tesis de grado que yo hice fue un sistema estadístico comparativo que se podía visualizar a través de herramientas web. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Trabajar una base de datos con un lenguaje SQL que te permitiera alojar la información y mostrarlo a través de un lenguaje en aquel momento que era PHP, que de manera que tú pudieras sincronizar la base de datos con la página web y mostrar los datos. Entonces, ¿por qué? Porque tenías que tratar de hacerlo inteligente de manera tal de que se pudieran realizar consultas a la base de datos
si tú querías comparar un pelotero con otro, ese tipo de cosas que hoy en día son muy prácticas, que tú te metes inclusive en las páginas de Grandes Ligas y lo ves y lo puedes hacer, o en cualquier página especializada, Baseball Reference, colocas los periodos de tiempo en los cuales tú quieres visualizar una información específica. Y entonces, bueno, en eso trabajé con eso, y cuando salgo de la universidad decido montar un website que hablara solamente de la Liga Venezolana y que cubriera los juegos. Monté toda la estructura, y bueno, y con un amigo que estuvimos trabajando todo esto, buscamos personas que fueran periodistas en el medio, que pudieran escribir, hacer reseñas, escribir columnas dentro de este proyecto, y nosotros operábamos desde el José Pérez Colmenares de Maracay. Sacábamos fotos a los peloteros para tener un banco de datos de fotos, y bueno, se reseñaban los juegos. Teníamos personas que nos ayudaban y nos daban algunas imágenes en diferentes estadios para colocarlos en el website, y bueno, y con todo esto, bueno, empecé a meterme un poco más, diseñé la página web de David Concepción en su momento. Y entonces, bueno, ya llegó en un punto donde empecé a acompañar a David a todo lo que tenía que ver con sus presentaciones públicas. Y llevar y manejarle todo lo que era la parte de sus relaciones públicas. Entonces, todo esto, evidentemente, me hizo tener más contactos con los medios de comunicación, empezar a conocer a personas en Caracas, a periodistas con tiempo en el medio, de muchísima experiencia. Entonces te empiezas a relacionar con las personas, empiezas a conocerlos, y entonces, bueno, ya como que se te empiezan a despertar ganas de hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué no incursionar en radio? ¿Por qué no hacer televisión? Entonces, bueno, fue el momento cuando yo decidí, bueno, tengo estas herramientas a nivel de información, ¿por qué no tratar de hacer algo más allá? Y entonces es el momento en el cual decido, bueno, después de que tú empiezas a conocer a todos los periodistas, ves cómo se manejan en el medio, empiezas a ver las transmisiones radiales y de televisión desde una óptica distinta, porque manejas información, porque tuviste la oportunidad de al menos estar en un terreno de juego teniendo algunas vivencias que te hacen pensar distinto, y entonces todos los números que manejas como ingeniero en informática. Entonces todas esas cosas yo dije, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Dónde me gustaría estar? Y entonces es el momento en el cual, bueno, decido, bueno, voy a hacer primero un curso de locución. Mi papá es médico, es conferencista, y él se graduó de locutor en la Universidad Central. Entonces, yo le pedí que me diera la información de qué era todo lo que había hecho con relación a eso, y entonces, bueno, decidí, voy a hacer mi curso de locución. Me graduó de locutor en la Universidad Central de Venezuela, pero no me quedé solamente con eso. Empecé a hacer seminarios latinoamericanos de periodismo deportivo que se organizaban en la Universidad Simón Bolívar, y llegó un momento en que decidí hacer una especialización en periodismo deportivo también allí en la Universidad Simón Bolívar. Claro. Porque lo que quería era prepararme, quería tratar de especializarme un poco más, saber cómo afrontar todo esto con el tema ya de la locución, el análisis de datos, con la especialización en periodismo deportivo, y todos los consejos que tú ibas recibiendo y todas las conversaciones de personas que ya tenían tiempo dentro del medio. Entonces, como que para ir creando un perfil que me permitiera en el momento de que se presentara, porque ya estaba apuntando directamente a radio y televisión, que en el momento en que se presentara una oportunidad, estar preparado para tratar de afrontarlo en lo que fueran esos inicios y de ahí en adelante. Claro. Tus primeros trabajos fueron en la radio. Tú tenías un programa en Unión Radio Deportes todas las mañanas después del programa de Cristóbal Guerra y el profesor Humberto Acota, ¿cierto? Sí, sí. Eso fueron tus inicios. Scouting Report era, ¿no? Sí, había una programación en la mañana que varió. En algunas oportunidades hubo unos programas antes que ese, pero ese era uno de los programas de la mañana, ¿no? Había otros programas que tenían a Oscar Prieto Rojas,
el agente del fútbol también, Maximiliano Cordaro, Walter Roque, Bruno Gómez, pero siempre dentro de lo que era la programación de la mañana. Ese programa era de Iván Medina. Eso. Ese Scouting Report, ¿no era? Sí, se llamaba Scouting Report. No sé si todavía continúa. No sé, pero era un programa que hablaba de temas distintos, de temas diferentes, ¿no? Uno siempre, bueno, consigue las informaciones de lo que es las grandes ligas muy frescas en la mañana, cuando no las puedes ver en la noche. Y entonces todo ese tipo de información se va generando durante el día. De las grandes ligas hablan muchas personas, sobre todo lo que es los peloteros venezolanos, cuando estamos en Venezuela, se hacen muchos análisis durante el día. Entonces, lo que más me llamó la atención de este tipo de información que tenía Iván y que me invitó y me dio la oportunidad de trabajar con él en ese programa, es que hablaba de lo que eran los peloteros prospectos. Eso, y con estadísticas. Y ese era el punto específico de ese programa. No se hablaba de los peloteros grandes ligas. Se hablaba de los peloteros desde que estaban en ligas menores, inclusive de aquellos peloteros que iban a ser firmados para julio 2. Fíjate de lo que estamos hablando, peloteros de 15 años, que ni siquiera habían firmado para una organización de grandes ligas porque todavía no eran elegibles para julio 2, pero eran peloteros que ya los estaban observando, las organizaciones, los tenían en academias. Entonces, tú te empezabas a compenetrar con el pelotero, inclusive antes de ser profesional. Eso nos llevaba a hablar con scouts, a hablar con agentes de peloteros, a hablar con coaches, ir a academias a realizar entrevistas, a ver a los peloteros allí en el terreno, cómo iba haciendo su evolución. Entonces te llenabas de una cantidad de información y era el único programa que existía con relación a eso. Inclusive en Venezuela nunca se había hecho un ranking de peloteros venezolanos prospectos. Y Scouting Report fue el primer programa que hizo el Top Prospect 100, de los 100 mejores prospectos venezolanos, empezó a hacerlo Scouting Report. Entonces eso era un trabajo importante porque tú tenías que estar empapado con los peloteros, tenías que hablar de las herramientas, fue un trabajo espectacular. Y entonces eso te llevaba a compenetrarte mucho más con eso, porque tenías que tener los criterios de la información que tú tenías, más de la que te iban dando los scouts y cómo los iban viendo las organizaciones de grandes ligas. Entonces era un programa que era único en su género y entonces esto evidentemente te nutría de mucha información del pelotero. En Venezuela no juegan casi los grandes ligas. La mayoría de los peloteros que juegan son los peloteros prospectos. Entonces, claro, cuando estos peloteros debutaban en la liga, nosotros teníamos un conocimiento amplio de dónde venían los jugadores, quiénes eran los jugadores, no eran desconocidos para nosotros, y eso nos permitía manejar esa información en la liga, y para nosotros era muy importante. Y vuelvo y te repito, porque era un programa único en su género, y entonces, de alguna u otra manera, uno era como una referencia para muchas personas que querían escuchar y aprender de esos prospectos, de entender quiénes eran, y entonces el programa era muy sintonizado. Entonces, claro, esa fue la dinámica que hubo allí con Scouting Report y con Iván Medina, a quien yo siempre le agradezco mucho porque ese tema de los prospectos a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Debe ser porque también tuve la oportunidad de vivir el ver peloteros cuando estaban en sus inicios también en un terreno desarrollándose y que después terminaron siendo grandes ligas, y entender qué es lo que hacen ellos para hacerse cada vez de mayores herramientas y terminar siendo jugadores profesionales. Entonces, todo eso, sin duda alguna, fue una gran oportunidad y que me abrió la mente para muchísimas otras cosas que lo vamos a ir conversando. Claro, te juntaste con Iván Medina, que también es una persona que le encantan las estadísticas y los números, y justamente tú llegaste donde tenías que estar, porque ahí se te dio la oportunidad para tú demostrar todos tus conocimientos, todo lo que habías estudiado, y es ahí donde entra la filosofía de que hay que estar en el momento indicado, a la hora indicada y en el sitio indicado. Y
Y yo creo que, como tú lo acabas de decir, pues tú estás muy agradecido con Iván Medina porque te dio la oportunidad de entrar a los medios de comunicación como tal. Bueno, fíjate, cuando yo comencé ese programa con Iván Medina, estamos hablando creo que del año 2007 o 2008. Para ese momento ya yo tenía dentro de los medios, desde el 2002 relacionándome, cuando comencé con lo de la página web, ya me había comenzado a relacionar. Y estuve trabajando a nivel regional en una televisora en Maracay. ¿Okay? Allí hicimos 64 programas de un magazine deportivo, hablábamos de todos los deportes. Había trabajado en diferentes radios también en Maracay, había hecho inclusive las Olimpiadas de Atenas en una radio en Maracay. Daba las noticias de los avances deportivos en otra radio, y después ese proyecto que se llamó Pasión por el Deporte, que es una marca que continúa vigente hoy en día en Maracay con Juan Colmenares. Juan Colmenares me llama para trabajar con él en ese programa que iba a aparecer en esa televisora regional. Entonces, allí era fue como que ya el pase a televisión, porque todo lo demás había sido radio, había Pasión por el Deporte, radio y televisión. ¿Okay? Entonces nosotros hacíamos un programa semanal, al final terminamos haciendo 67 programas con César Esser, que fue el productor de ese programa, que terminó trabajando en Meridiano Televisión como productor. Y entonces fue cuando me muevo a Caracas por una oportunidad que se abre con los Tiburones de La Guaira, que fue en el 2004. Entonces, allí en el 2004, bueno, ese año, al año siguiente, en el 2005, ya empiezo a trabajar fijo como empleado de Tiburones de La Guaira, y se presenta la primera oportunidad para trabajar a nivel de radio con FM Center para las transmisiones de los Tiburones de La Guaira. Esa primera oportunidad grande me la da Héctor Cordido, que fue la persona que me dio esa gran oportunidad. Después, estamos hablando del año 2005, creo que 2 años después o 3 años después, no recuerdo exactamente, porque el circuito de Tiburones pasó de FM Center a Unión Radio, y sí. Entonces, estando en Unión Radio, fue que se presenta la oportunidad de trabajar con Iván. Pero sin duda alguna que fue una buena oportunidad, porque fue mi primer programa radial en Caracas, porque ya había tenido un programa diario, que fue en Maracay, en este programa que te dije, Pasión por el Deporte Radio, y ya tenía la experiencia, pero esa primera oportunidad de hacer un programa diario dentro de una radio en Caracas fue con Iván Medina en Scouting Report, y en las noches que trabajaba con a Grandes Ligas al Día. Claro, era el otro programa de Grandes Ligas al Día. ¿Cómo, o sea, la influencia que tú recibes ya cuando entras en el circuito radial de los Tiburones de La Guaira? Me imagino que estaba Héctor Cordido, estaba Alvis también, Alvis, ¿para ese tiempo o no? Alvis Cedeño, claro, estaba allí, estaba dentro del circuito. En ese momento, mira, cuando se me presenta la oportunidad y me da risa porque me estoy acordando algo que dijiste, que tú tienes que estar en el momento oportuno a la hora indicada, ¿no? Y ahora que lo dices, me pongo a analizarlo y parece que me pasó varias veces, ¿no? Ese año, 2005, los dueños actuales de los Tiburones de La Guaira habían comprado el equipo en el 2004. Ellos en el 2005 estaban en su segunda temporada, ¿ok? Y el gerente deportivo de ese equipo era Manuel Urbina. ¿Okay? Manuel Urbina era también el jefe, trabajaba como jefe de prensa, hacía varias cosas allí, pero también era el gerente deportivo del equipo, pero era comentarista del circuito. El otro comentarista era Héctor Cordido, que era el jefe del circuito en ese momento, y Carlos Castillo, don Carlos Castillo. Entonces, ellos tres eran los comentaristas, y cuando llega el mes de diciembre, yo recuerdo que yo ayudaba al departamento de prensa con todo lo que era la impresión de los boletines, entregárselos a los medios de comunicación, organizar el palco de prensa, estar pendiente de las acreditaciones para los medios, que tuvieran todas sus cosas cubiertas
a nivel de refrigerios, de todo, o sea, ayudar dentro del departamento de prensa, y tenía que hacer el play-by-play del juego. En diciembre, me recuerdo que estoy anotando el play-by-play y se me acerca Héctor Cordido. Héctor Cordido me pregunta que si lo puedo acompañar a hacer los comentarios finales del juego. De primer momento me sorprendió porque yo sabía que estaba ocurriendo algo dentro del circuito. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo dentro del circuito? Manuel Urbina tenía, en ese momento los tiburones estaban en una situación que tenían que tratar de terminar de dar en la diana para clasificar. Claro. Entonces, eso requiere de un trabajo, de estar allí, de estar pendiente de muchas cosas, y el gerente deportivo tiene que concentrarse netamente en eso. Entonces, a Manuel Urbina le pidieron que se dedicara a ese punto más específico, no pudo seguir comentando en el circuito, y Carlos Castillo, para ese momento, lamentablemente se enfermó. Empezó a tener algunas situaciones de salud que le impedían ir al estadio a transmitir los juegos, y tuvo que guardar reposo por un tiempo. Y llegó la época que, como era diciembre, tú sabes que Venevisión siempre tiene transmisiones múltiples. Sí. La transmisión del domingo pasa a ser sábado y domingo, a veces pasan a ser 2 juegos el domingo, o a lo mejor un juego durante la semana. Entonces, bueno, se tienen que repartir allí entre los diferentes narradores y comentaristas, y entonces empiezan a pasar diferentes juegos que no necesariamente son los de los Tiburones de La Guaira. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si es de los Tiburones de La Guaira, bueno, el narrador puede hacer medio juego en un sitio, medio juego en el otro, que no necesariamente era el estilo de Venevisión. Ellos casi siempre transmitían su juego completo, los que estaban allí dentro de la transmisión. Pero bueno, a excepción quizás de los narradores sí hacían medio juego, quizás si estaban Fernando y Alvis, medio juego cada uno, lo mismo con Reyes Medina. Entonces esa sí era más o menos la dinámica. Pero ¿qué pasaba cuando Héctor Cordido tenía que estar en una transmisión que no fuera de los Tiburones? No había comentarista. Y yo, cuando supe eso, yo me puse a la orden del gerente, porque eso era lo que yo estaba buscando, eso era lo que yo quería. Entonces yo me le puse a la orden al gerente, le dije todo lo que ya había hecho, o sea, era como recalcárselo, todas las cosas que yo había tenido en mi preparación, porque ya ellos lo sabían, obviamente cuando te entrevistan para contratarte. Pero bueno, tú sabes, no estaba de más tocar la puerta, mira, estoy aquí para recordarte esto y estoy disponible. Pero yo me recuerdo que habían otras personas que estaban aspirando a ese puesto dentro del circuito. Y evidentemente tenían mucha más experiencia, eran más conocidos, y entonces era como que, bueno, ellos iban a tener la primera oportunidad. Pero bueno, yo siempre pensé que eso iba a llegar en algún momento. Si no era en esa oportunidad, en algún momento iba a ocurrir. Lo importante era cuando tú logras entrar dentro de una organización o dentro del medio en el que tú quieres estar, ya todas las cosas son posibles. Es como el que quiere ganarse la lotería y no juega el número. No te lo vas a ganar si no lo juegas. Si tú quieres una posición dentro de una organización, lo primero que tienes que buscar la manera de ver cómo entras. Entonces, bueno, se presenta a la situación, y entonces estoy copiando el line-up en el Clubhouse para llevarlo al play-by-play. Y se me acerca Héctor Cordido y me pregunta si quiero hacer los comentarios finales del juego con él. Entonces, eso de primer momento me sorprendió, porque yo no estaba esperando en ese momento específico que fuera conmigo. Porque yo sabía que habían otras personas que estaban allí, pero yo dije, bueno, si me están dando esta oportunidad aquí, a lo mejor es porque quieren ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, no sé. Pero bueno, sí, claro que sí. Le dije, perfecto, Héctor, seguro que sí. Y me preguntó, ¿tú tienes a alguien que te pueda hacer el play-by-play? Le dije, sí, había una persona que estaba preparada por si acaso yo algún día no podía, esa persona hacerlo. Entonces, bueno, me dijo sí, y fue un consejo importante, fue, quiero que te sientes y te concentres en el juego sin quitarle la vista al juego. O sea, si quieres ir al baño, si quieres hacer lo que vayas a hacer, antes del juego, pero no quiero que te desenfoques los 9 innings, pendiente,
analizando lo que estás haciendo, lo que estás viendo en el juego y sintetizando tus ideas para que vayamos y hagamos los comentarios al final del juego. Cuando se termine el juego, tú subes a la caseta y te vienes conmigo. Bueno, perfecto. Yo dije, bueno, aquí 100% enfocado. Entonces, bueno, era una oportunidad y yo no sabía cuál era la magnitud de la oportunidad, si iba a ser una sola y ya, si era, o si iban a haber más oportunidades. Yo lo que sé es que yo me dije, bueno, tengo que tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda. Bueno, terminó el juego, empezamos los comentarios finales, Héctor comenzó el ritmo de los comentarios y entonces, bueno, poco a poco me fue dando pie para que yo entrara con las ideas. Yo tenía más o menos una serie de ideas, porque yo tenía años escuchándolo también a él en radio, entonces yo más o menos entendía cómo él se manejaba, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es cuando tú estás ahí y que te abren el micrófono y tú sabes que todas las personas van a estar escuchando lo que tú vas a decir y que tienes a alguien de la talla de Héctor Cordido enfrente. O sea, son muchos, y una oportunidad que tú estás buscando, son muchos sentimientos encontrados en ese momento. Entonces, tienes que tratar de estar lo más relajado posible dentro de lo que se puede, y Héctor lo sabía. Obviamente su experiencia le permitía saber que eso podía ocurrir. Claro. Yo tomé el hilo de lo que él estaba diciendo, entonces entré con mis comentarios, y yo sí sentí en aquel momento que cuando ya yo me estaba desviando de donde me tenía que ir, él como que retomaba otra vez los comentarios y volvía a encarrilar las cosas. Y entonces me iba dando otra oportunidad y entonces, y tú sabes, o sea, me fue llevando, ¿no? Después nos quedamos conversando un rato, más o menos me dio unos tips de cuáles eran las cosas que tenía que mejorar, y me dijo, bueno, piensa en todo lo que hemos hablado y mañana vas a estar un poquito quizás menos nervioso, menos ansioso, vamos a volverlo a practicar. Y yo, bueno, ok, perfecto. Ya al día siguiente era distinto. Pues tú tenías todo el resto de la noche, porque esa noche no dormí, el resto de la noche, y al día siguiente, bueno, ya entrar más relajado porque entiendes ya cuál es la dinámica. Entonces, al día siguiente volvimos a hacerlo, tuvimos los comentarios finales después del juego, y entonces yo me sentí un poco más tranquilo, más relajado, y yo dije, bueno, perfecto, ya mañana vamos otra vez con los comentarios finales y le voy agarrando el ritmo. Pero no fue así. Él me dijo, ok, perfecto, qué bueno que te sientas mejor hoy, porque yo mañana no voy a estar y te vas tú con Beto para Maracay a debutar en Maracay en el José Pérez Colmenares. Tú solo, comentarios finales tú solo, así que vea cómo te las arreglas. Entonces eso fue, bueno, yo dije, yo como que estaba en el momento justo, en el momento oportuno, como tú dices. Y entonces, fue impactante porque se presentó lo que yo siempre había estado buscando, en el momento en que yo decidí dar los pasos de prepararme para que eso llegara. ¿Entiendes? Entonces, wow, ya llegó. Entonces, fue donde yo dije, bueno, ya tienes enfrente lo que tú querías. Entonces ahora amárrate los pantalones y hacer lo que tú tienes que tratar de hacer. Entonces, para algo te has venido preparando y por eso es que lo has venido haciendo. Y fue extraordinario porque era debutar en el primer estadio de béisbol que yo entré, el estadio donde yo vi la mayor cantidad de juegos y en el cual yo me hice fanático del béisbol en su momento, antes de tomarlo como profesión. Fue donde viví muchísimas cosas, donde empecé a trabajar a nivel de medios, como te hablé de esto de la página web, y bueno, entonces ahora tener que ir a ese estadio, a hacer mi debut con Beto Perdomo en radio, o sea, fue como un momento mágico, ¿no? Y eso es uno de los momentos que yo menos olvido, porque es donde se te da la gran oportunidad que tú siempre estabas buscando, ¿no? Porque era trabajar en un medio grande y en un circuito como el de los Tiburones de La Guaira, donde pasaron tantas voces importantes que estuvieron antes de uno tener el chance de poder trabajar allí. Claro, pero es que eso fue un privilegio porque te da la oportunidad nada más y nada menos que el gran Héctor Cordido. O sea, ya como dice Arnoldo, a remolque pero con tremenda escuela. Es una escuela el señor Héctor Cordido y él sabe lo que estaba haciendo porque él no creo que sea loco para mandar a cualquiera. Él sabía que tú estabas preparado.
Y lo otro que para redondear la idea que tú dices, al primer día te sale todo, a lo mejor no como tú querías, porque primero tú no estabas preparado, te agarran así. Y a lo mejor el nervio, la ansiedad, Claro, y, claro, obviamente. y eso te afecta, pues. Pero gracias a Dios, cuando te dicen a ti, vete para mañana con Beto Perdomo. Imagínate, otro más, otro monstruo de la narración en Venezuela. Entonces, ¿cómo te fue ese juego? Pino. Mira, algo que tú dices, porque tú sabes, yo conté esto hace algunos días también en algunos otros lives, y yo me puse a analizar y a pensarlo también. ¿Por qué Héctor me da la oportunidad? Tú dijiste porque él sabía que tú estabas preparado. Yo no sé si necesariamente, y hoy en día no lo creo, que él haya pensado que estaba preparado. Yo lo que creo es que él seguramente pensó que tenía herramientas para poder afrontarlo de una manera aceptable. Porque que tú estés preparado ya implica muchas otras cosas que tienen que ver con el tema de la experiencia, el día a día, una cantidad de cosas. Y obviamente él es un gerente, ha sido gerente de Venevisión en la parte de deportes por muchos años y evidentemente que él sabe detectar si una persona puede tener herramientas que le permitan afrontar ese tipo de situaciones y que con el tiempo te puedas ir desarrollando. Eso es lo que yo creo que primordialmente él pudo haber visto en ese momento, ¿no? Claro, eso es lo que dice Arnoldo Perdomo. Héctor reconoció su talento temprano. Y Jorge Brizuela te pregunta, ¿eso fue en la emisora radial o TV? Eso fue en el circuito radial de los Tiburones Sí, de La Guaira. y cuando Tiburones estuvo con FM Center, porque ha tenido varias etapas, estuvo con FM Center, de las que yo conozco, ¿no? FM Center, después pasó a Unión Radio, luego fue a FM Center y ahora actualmente está con Unión Radio también. En ese momento era el circuito FM Center que lo manejaba Enzo Casella, era el gerente de la estación en ese momento. Y ahí, bueno, fue donde se presentó, pero era para el circuito radial en FM Center con la transmisión de los juegos. Perfecto. Y ahí tu salto a la televisión se da a ¿cuánto tiempo después de eso? A la Mira, televisión, hablamos de televisión masiva, televisión nacional ya, porque estabas en televisión regional, en Maracay, ¿cierto? En Aragua. Cierto, había trabajado en televisión regional en Maracay, y el tema de la televisión se da cuando el circuito de los Tiburones pasa en el 2006, o termina esa temporada 2005-2006. FM Center decide armar un circuito nacional para la Serie del Caribe, ¿ok? Iba a tener un grupo en una sede en Maracay y la otra en Valencia. Entonces, me recuerdo que en Valencia estaban Giner García, estaba Alfonso Saera, había una cantidad de narradores, José Rafael Rodríguez y Héctor Cordillo, que era el gerente de ese grupo completo para FM Center, porque se lo había asignado Enzo Casella. Héctor designa a José Rafael como el coordinador del circuito de Valencia y a mí me coloca como coordinador del circuito de Maracay con Luis Enrique Sequera, el hijo de Alicán, Mandelita, estaba también Carlos Feo, Luis Enrique Sequera, como ya te había dicho, y estaba yo también para hacer los comentarios con ellos. Te digo esto porque después de que termina esa Serie del Caribe, Tiburones de La Guaira pasa a trabajar con Unión Radio. En ese momento, Carlitos González, el hijo de Carlitos González, el comentarista, Carlos González, había estado trabajando como gerente de deportes en RCTV. Y en ese momento, cuando Tiburones pasa de FM Center a Unión Radio, Carlitos González termina, lo llamó la gente de Unión Radio, Luis Núñez Ruiz, y le pidió para que fuera el gerente del circuito en ese momento.
Porque bueno, Carlitos en ese momento tenía un tiempo disponible, estaba como de vacaciones, algo así, y bueno, ellos tienen una muy buena relación y él terminó siendo el gerente para esa temporada, ¿no? Esa temporada inicial donde estaban tomando los Tiburones de La Guaira, el circuito FM Unión Radio. Y entonces, bueno, Carlitos González después pasa a DirecTV como gerente de deportes de DirecTV y se presentaron algunas oportunidades que ellos hacían transmisiones para Puerto Rico. Las transmisiones eran de Grandes Ligas. Pero te estoy hablando que eso fue aproximadamente como en el año 2008. Yo trabajé con Carlitos González en el 2006 porque era mi jefe en ese momento, que por cierto, cuando comenzó la siguiente temporada de Tiburones, sí, empecé a formar parte del staff, pero ahora el manager era él. Héctor Cordido me recomienda, les dice a ellos que me den una oportunidad, que ya él me la había dado la campaña pasada y que yo podía ayudarlo. Obviamente ellos armaron su circuito con sus narradores, sus comentaristas y todo, y me dieron la oportunidad de estar, pero me tuvieron en el banco hasta la mitad de la campaña. Así fue. Así fue. O sea, yo lo había ayudado a terminar la campaña anterior, pero eso no significaba que yo iba a jugar regular al año siguiente. Entonces ahí empezó una relación con Carlitos González, bastante importante, porque él me daba tips, me decía algunas cosas, conversaba conmigo, se sentaba conmigo en los juegos, y yo, como para ir aconsejándome, porque obviamente él estaba manejando todo esto ahora, y era la decisión de él de ver cómo me iba a utilizar y cuándo lo iba a hacer. ¿Okay? Se fue formando esa relación con él, una relación que fue muy buena, y yo recuerdo que en ese interín también hubo un día que Alvis Cedeño estaba dentro del circuito, me llamó aparte, habló conmigo y me hizo como caer en cuenta dónde yo estaba metido. Porque yo todavía como que estaba viviendo esa fantasía de ser el comentarista del circuito de La Guaira de la nada, y entonces, bueno, no debería decir de la nada, pero de haber estado en ese momento a empezar la otra campaña, y de pensar de que ya yo podía estar como un comentarista establecido. Claro. A mí en ningún momento se me subieron los humos ni nada, yo siempre pensé en tratar de seguir los consejos de las personas que sabían, porque era la única posibilidad de yo poderme mantener, de tratar de hacerlo mejor cada vez, y sin la experiencia que ellos tenían, lo más importante era absorber información. Y yo recuerdo que la persona que realmente me hace pisar tierra fue Alvis Cedeño. Me agarró aparte un día en Maracay, en el dogado de los Tiburones, me dijo, siéntate ahí que vamos a hablar, y fue una conversación larga. En momentos fue un poco como fuerte, en otros momentos fue como de ahora sí te voy a entonces ahora decir qué es lo que tienes que hacer, pero primero tenía que pintarme la escena completa, de decirme, mira, o sea, tú tienes que saber dónde tú estás metido. Y si tú te quieres mantener aquí, dentro de esto, tú tienes que hacer esto y esto. Y era verdad, o sea, y era verdad, porque si alguien no se me acercaba, porque sí, Héctor lo hacía, pero yo siento que lo de Alvis fue un tema donde fue una decisión de él, posiblemente a lo mejor también con Héctor, pero fue una decisión de él de decir, ven acá, vamos a hablar. Claro. La transmisión tenía que salir bien. Entonces, alguien tenía que llegar y sentarse y hablar contigo y decirte, porque trabajar con Alvis no es un tema fácil. Alvis tiene un nivel importante dentro de una transmisión de un juego. Entonces, cuando tú entras a una cabina con una persona tan preparada y del nivel de Alvis Cedeño, si tú no tratas de ir lo más arriba que tú puedas para tratar de más o menos llegarle a la par, la transmisión no va a salir bien, por más bien que lo haga. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son importantes. Él habló mucho conmigo, me hizo abrir los ojos con respecto a muchas cosas, y evidentemente eso
me hizo enfocarme desde otro punto de vista. Me desvío un poquito de lo que me preguntaste. Dame un breve. Aunque no lo creas, van 59 minutos. Entonces tenemos que finalizar para volver. ¿Te parece? Sí, y seguimos con esto. Dale. Sí, seguro.